Jóvenes, buenas tardes. Vamos a dar inicio entonces a nuestras clases de medicina legal. El día de hoy nos toca desarrollar muerte natural. ¿Me escuchan claro? Sí, ¿verdad? Muy bien, cualquier inconveniente, por favor, la alegada que me lo haga saber esto por el WhatsApp o por este mail. Muy bien, bueno, como habíamos conversado en las anteriores clases, desde el punto de vista de la medicina legal, el poder establecer cuándo se trata de una muerte natural, una muerte violenta o sospechosa de criminalidad, tiene gran repercusión en el ámbito del derecho penal, ¿no? Eh, Dado que el tratarse de una muerte violenta, pues conlleva toda una activación de un sistema jurídico que busca resarcir los derechos de aquella persona que ha sido vulnerada en cuanto a a las agresiones que haya podido recibir en el caso de no haber llegado a la muerte, y en el caso de haberse llegado a la muerte de tipo violenta, busca resarcir a sus deudos. Entonces, es importante el poder establecer si se trata de una muerte natural o una muerte violenta. Muy bien. Desde el punto de vista médico, el poder establecer este tipo de muerte, si es violenta o natural, engloba pues también una responsabilidad desde el ámbito médico legal para nosotros como médicos. Entonces aquí tenemos que poder entender bien y que queden claros los conceptos de lo que es una muerte natural versus una muerte violenta, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a entender por una muerte natural? Es aquella muerte entendida como aquella que es el resultado de un proceso morboso, en el cual que no hay una participación o no existe una participación de una fuerza extraña al organismo, ¿no? Su etiología es endógena, ¿no? O cuando es exógena, ocurre como resultado de un cuadro o un agente de índole biológico, infeccioso, y es algo que es espontáneo. Y en aquellos casos el médico de por sí emite el certificado de función. O sea, el médico encargado del manejo de dicha patología emite un certificado de función, ¿no? O el médico que se encuentre de guardia, si es que no estuviera el médico esto de cabecera o el médico que lo ha estado evaluando
en un ambiente hospitalario, y si está en domicilio, un paciente en domicilio, bueno, es el médico de cabecera quien lo emite, ¿no? En caso de una muerte violenta, no, es aquella, dijimos, que su mecanismo se debe a un acto homicida, suicida o tal, es decir, exógeno al sujeto, ¿no? Y concurre con estas muertes, obviamente, la existencia de un agente exógeno y una persona que es responsable del mismo, ¿no? Eso implica una muerte violenta. Y una muerte sospechosa de criminalidad es aquella muerte en que, pudiendo haber sido natural, se presenta bajo la sospecha de que, o la sospecha o la duda de que esto pudo acontecer, dicha muerte, por causa de circunstancias que no son propias del paciente, ¿no? Sino que uno sospecha que puede ser una muerte de índole criminal, ¿no? Muy bien. Entonces, partiendo de esta, o haciendo nuevamente esta aclaración, es que vamos a centrarnos el día de hoy en lo concerniente a las muertes naturales, pero dando un especial énfasis a lo que significa la muerte súbita, ¿ya? De muerte natural, lo que me importa que ustedes conozcan es esto de la muerte súbita, porque es relativamente frecuente, ¿ya? O ha cobrado relativa frecuencia en los últimos años, y vamos a entender por qué. Bueno, de las muertes naturales, entonces podemos distinguir tres tipos. Aquellas muertes que no han tenido ningún tipo de asistencia médica, ¿no? Y que el paciente ha hecho la evolución natural de la enfermedad, ¿no? Es un paciente que ha hecho la evolución natural de la enfermedad sin ningún acto médico que haya intervenido en ella. La otra es la muerte natural, pero con asistencia médica. En el curso de un proceso clínico de una evolución puede ser típica, ¿no? O atípica también, ¿no? Aquel paciente que ha estado dentro de un ambiente hospitalario, ¿no? O de repente con un médico de cabecera asistido esto en su domicilio. Y la muerte súbita o la muerte inesperada. Bueno, y vamos a hablar entonces, como les dije, vamos a centrar la clase de hoy en el desarrollo o en el entendimiento de lo que es la muerte súbita. ¿Qué es la muerte súbita? Entonces, esta se entiende como la que ocurre instantáneamente en una persona sin ninguna manifestación previa de la enfermedad o de padecimiento que permita entrever que existe peligro para su vida, ¿no? Es una persona que fallece de forma instantánea, ¿no? Instantánea, rápida. Nosotros no teníamos prevista su muerte. Entonces, eso se entiende como muerte. Desde el punto, desde el punto de vista etiológico, es algo, en realidad, una muerte pues que no es violento, ¿no? No es una muerte violenta, no es una mano que ocurre por un factor exógeno o externo, no es por una mano, no es por un individuo, no es ocasionada por un individuo, o sea, no es una muerte criminal. Otro característico de la muerte súbita es la rapidez con la que se presenta, y lo tercero es su carácter inesperado, no ocurre de pronto, ¿no?
Vamos a ver también dentro de de una cápita especial, vamos a tocar un tanto de lo concerniente a muertes súbitas en los deportistas o en los atletas. Desde el punto de vista de medicina legal, en realidad es uno de los desafíos más importantes que uno tiene en en la medicina legal, puesto que el contexto de lo que se presenta de una persona que no tenía que morirse y de forma súbita muere, entonces eso hace que sea para nosotros un desafío importante, ¿no? Y vamos a ver en el transcurso de las diapositivas que muchas veces el examen macroscópico que nosotros hacemos en el cadáver tampoco nos aporta mucha evidencia que pueda dar una explicación de por qué ocurrió esta muerte súbita y que muchas veces tenemos que esperar los resultados de exámenes complementarios para poder dar una opinión del por qué se ha dado esta muerte de manera súbita en un paciente, muchos de ellos a veces deportistas o gente joven y, entre comillas, aparentemente sano. Bueno, la definición de muerte súbita más aceptada se describe como aquella que ocurre antes de una hora de aparición de los síntomas. Y con esta definición tenemos dos aspectos relevantes. El primero es que se trata, en la mayor parte de los casos, de una enfermedad cuyas manifestación es de un inicio brusco, aunque puede ser la agudización de un problema crónico que el paciente desconocía y muchas de las veces es desconocida por el paciente, ¿no? Entonces, dos acápites importantes acá que tenemos que tener en cuenta. Primero, que es de inicio brusco y segundo, que el paciente desconocía que podía tener alguno de los pródromos o alguno de los síntomas que se pudieran presentar en este corto tiempo. Otro contexto que tenemos que estudiar es lo que se entiende por muerte repentina. Y aquí debemos hacer una diferencia respecto a la muerte súbita, ¿no? Entre la muerte repentina, aquella que sobreviene en forma brusca en un individuo que padece de una enfermedad aguda o crónica conocida, cuyo desenlace fatal es de esperar, ¿no? Aquí ya se trata de un paciente que ya padece de una enfermedad, el paciente conoce que padece de una enfermedad, muchas veces crónica, pero digamos que es un paciente estable, ¿no? Eh, ya el paciente conoce, o sea, cuál va a ser el desenlace de dicha enfermedad, pero sobreviene en una forma brusca. Si te escucho, ¿alguien estaba levantando la mano? Si puede escribirme por el chat, por favor. ¿Nadie? Bueno, sigamos. Sigamos hablando de la muerte súbita entonces, ¿no? Hemos hecho la diferenciación con lo que es la muerte repentina y habíamos dicho que la característica principal de la muerte súbita es que era rápida, de forma brusca y el paciente desconoce los, los síntomas o los pródromos que podría tener, ¿no es cierto? Jamás los ha tenido o si los ha tenido ha sido de algo bastante esporádico. La mayor causa de la muerte súbita es cardíaca, de patología cardíaca, y dentro de esto la enfermedad coronaria. Entonces, aquí debemos entender que la muerte súbita es en gran medida una de las patologías más frecuentes de índole
o una etiología eh, cardiológica es la causa más importante para este tipo de muerte. Entonces, identificar los factores de riesgo, personas con factores de riesgo, definir e iniciar tratamiento, es, el, es uno de los desafíos más importantes desde el punto de vista cardiológico, ¿no? Identificar personas con riesgo para poder hacer intervenciones oportunas tiene mucho que ver con la medicina de atención en el primer nivel, ¿no? Ustedes han visto mucho de lo que ocurre actualmente en el COVID. Muchas de las personas que están falleciendo tienen factores de comorbilidad o se enteran que tienen factores de comorbilidad ya cuando han padecido la enfermedad, ¿no? Estos factores de comorbilidad pues son la diabetes, la hipertensión, el asma bronquial, ¿no? Y entonces aquí cobra gran importancia el poder identificar a estas personas eh, de riesgo. Entonces, recapitulando, la muerte súbita ocurre de manera inesperada esa es la definición que se maneja, dentro de la primera hora de inicio de los síntomas, ¿ya? Y se produce en ausencia generalmente de testigos, cuando el fallecido ha sido visto generalmente en buenas condiciones, ¿no? Entonces hay uh, muchos estudios al respecto de muerte súbita desde el punto de vista tanatológico, arrojan que la primera causa o la mayor causa de muerte súbita es la enfermedad coronaria, ¿no? Y hemos dicho que hay que apuntar ahí, ¿no? A tratar de identificar esos factores de riesgo de forma precoz y para poder definir acciones intervencionistas, ¿no? Ahí ustedes pueden ver algunas placas de ateromas importantes en los vasos sanguíneos, en las coronarias, ¿no? Que miren cómo fluye esta luz, ¿no? El año pasado, eh, quien les habla ganó un proyecto de investigación respecto a los ateromas que podía observar. O sea, observaba en muchos de los cadáveres en los cuales hacíamos necropsis por diferente motivo, suceso de tránsito, homicidio, qué sé yo, asfixias por sumersión en diferentes edades, tanto en varones como en mujeres, por diferentes causas, y si pude observar desde el punto de vista macroscópico cómo aparece esto, ¿no? Estas placas de ateromas, ¿no? Que iban apareciendo en los vasos de gente muy joven en la ciudad de Tacna, ¿no? Sacamos estos vasos de la bifurcación de las aortas, de la ilíaca, a la arteria basilar y las carótidas, las coronarias, ¿no? Y observamos mucho de esto, ¿no? En gente muy joven en la ciudad de Tacna. Entonces, ese sería un buen trabajo, habría que de repente ampliarlo un poco más y investigar un poco más qué pasa en la población de Tacna, ¿no? Porque desde muy joven van apareciéndonos estas placas de ateromas. No sé, tal vez relacionarlos o hacer un trabajo más específico con las edades, con el sexo, ¿no? Y por esa manera el contribuir, ¿no? Al yo poder levantar información científica de este tipo, se contribuye a las políticas intervencionistas, sanitarias en nuestra ciudad, ¿no? Sería un bonito aporte. Ustedes, no sé, se me ocurre, por ejemplo, que lo hagan no sé, su relación de estas placas, se me ocurre
de repente con el Alzheimer o de repente buscarlo en otro tipo de arterias, ¿no? O solamente en el polígono de Willis, no sé, yo ahí quería apuntar un poco, pero ya no se pudo, ¿no? Pero ahí se los dejo, puede ser un buen tema de investigación. Muy bien. La muerte súbita, entonces, eh, es es un hecho que no solamente se ve en adultos jóvenes, sino también se ve en lactantes, ¿no? Vamos a ver también muerte súbita en lactantes. Y bueno, ahí vamos a ver que se ha relacionado con trastornos de repolarización, alteraciones del sistema nervioso autónomo, el tono vagal. Entonces, es muy raro en las primeras décadas de la vida, pero se ha dado muerte súbita de lactante, ¿no? Es una patología que inclusive lo encuentran ustedes en el CIE-10, ¿no? ¿Cuál es desde el punto de vista epidemiológico, en qué edades se presenta? Generalmente se presenta entre los 35 y los 40 años y particularmente alta en la fase aguda del infarto de miocardio, ¿no? Vamos a ver también más adelante que una persona que ha sufrido infarto agudo de miocardio tiene más tendencia a este tipo de muerte. Muy bien. Mecanismo de la muerte súbita generalmente son enfermedades eh, presenta este paciente enfermedades de evolución crónica, con ruptura brusca de vasos sanguíneos o enfermedades infecciosas silenciosas o fulminantes, ¿no? Pero ustedes pueden ver ahorita, ¿no? Que la primera causa es enfermedades ateromatosas coronarias, ¿no? Y también tenemos este gran problema, ¿no? Las muertes súbitas de origen inexplicado. Sí, es cierto. A veces todos los estudios tanatológicos, ya sean macroscópicos o microscópicos, no nos arrojan ningún resultado. Ahí nosotros lo establecemos como una muerte blanca, pues no hemos encontrado ningún tipo de explicación y se da porque muchas de estas muertes súbitas tienen su origen en despolarizaciones, en arritmias y que no vamos a encontrar pues obviamente ningún tipo de cambio estructural, histopatológico que nos pueda llevar a tener una explicación de la causa de la muerte, ¿no? Bueno, miocardiopatía, sí, hemorragias intracraneales y muerte inesperada por epilepsia, ¿no? Entonces son una de las causas más frecuentes de muerte súbita. ¿Cuáles son los pródromos de muerte súbita? Bueno, el tiempo que ocurre la muerte súbita va desde el colapso circulatorio hasta que se pierden los signos vitales y se demostró una serie de síntomas no específicos, tales como la fatiga, fuera de proporción al ejercicio, disnea, debilidad, palpitaciones, en ocasiones opresión torácica mínima que obliga a parar las actividades que el paciente se encontraba realizando, ¿no? Son algunos de los síntomas, pero como se dan cuenta ustedes, bastante inespecíficos. A ver, jóvenes, espérenme un minuto, por favor.
Muy bien, continuamos. Entonces les había mencionado que la patología de la muerte súbita, ¿qué hallazgos son los que vamos a encontrar en orden de frecuencia en este tipo de exámenes tanatológicos? Bueno, lo que habíamos mencionado, ¿no? En una buena proporción, enfermedad arteriosclerótica coronaria, ¿no? Esto es lo más frecuente que deberíamos hallar, pero también podríamos encontrar otro tipo de anormalidades microscópicas del corazón, tipo cardiopatía hipertrófica, enfermedad valvular de la aorta, prolapso de la válvula mitral y otras que se asocian con muerte súbita o corazones aparentemente normales, ¿no? Les habíamos mencionado de que también muchos de esta patología se da por alteraciones fisiológicas o fisiopatológicas importantes en el corazón y en las que no podemos nosotros evidenciar ningún cambio macroscópico ni microscópico eh, que nos den la causa de por qué se da esta muerte súbita. Entonces, miren, aquí pueden ver el 75% de la causa de la muerte súbita es esto, arteriosclerosis coronaria, ¿no? Ahí están los ateromas que se van formando, ¿no? En las coronarias. Tenemos factores modificables y factores no modificables dentro de la patología. Dentro de los factores modificables, sedentarismo, estrés, tabaquismo, obesidad, hipertensión arterial, dislipidemias. Y dentro de los no modificables, algunos factores como pacientes mayores de 45, sexo masculino, diabetes mellitus, resistencia a la insulina, antecedentes familiares en primer grado de enfermedad coronaria prematura. Dijimos alteraciones valvulares, ¿cuáles podemos encontrar? Bueno, estenosis aórtica, engrosamiento, irregularidades y calcificaciones de las valvas, hipertrofia cardíaca, hipoperfusión coronaria, prolapso de la válvula mitral. La degeneración produce un prolapso sistólico de las valvas. Cardiomiopatías, miocardía hipertrófica, se caracteriza por una hipertrofia generalmente simétrica del ventrículo izquierdo, que es más importante en el tabique interventricular que en la pared libre del ventrículo, fibrosis endocárdica en el tracto de salida de los ventrículos, desorganización de las fibras del tabique interventricular. Entonces ahí pueden ver ustedes, miren en estas imágenes, la gran hipertrofia que hay de los ventrículos. Acá hay un prolapso de la válvula, una protrusión de la válvula mitral. Miocardiopatía, la miocardiopatía dilatada, dilatación de las 4 cámaras, más intensa en los ventrículos que en las aurículas, diámetro del ventrículo izquierdo mayor de 4 centímetros, miocardiopatía restrictiva,
disminución del llenado del ventrículo diastólico debido a una baja intensidad del miocardio. Aquí hay una amplia y extensa fibrosis del endocardio que puede obliterar parcialmente la cavidad del ventrículo izquierdo. Alteraciones de arterias coronarias, bueno, anomalías anatómicas, el síndrome de Blanc-Garland. La arteria coronaria izquierda se origina a partir de la arteria pulmonar. La arteria coronaria derecha tiene un recorrido tortuoso, hay hipertrofia cardíaca. Las arterias coronarias originadas en el seno de Valsalva contralateral, arteria coronaria única. Embolismo coronario relacionada con endocarditis infecciosa, reemplazo valvular o un proceso inflamatorio de la pared del vaso. La arteria más frecuente afectada es la descendente anterior y suele producir un infarto extenso y particularmente bien delimitado. Disección de arterias coronarias, bueno, esto es algo espontáneo, mayormente en mujeres, 1/3 en el periodo posparto, y afecta más frecuentemente a la coronaria izquierda. El curso intramiocárdico de las arterias coronarias, arterias en túnel, su localización más habitual es en el tercio medio de la arteria coronaria descendente anterior y la longitud del segmento involucrado es mayor a 5 milímetros y de compresión sistólica y va a depender también del grado de la frecuencia cardíaca. Anomalías del sistema de conducción, era esto lo que les mencionaba de por qué en algunas autopsias no íbamos a encontrar ningún tipo de alteración macroscópica ni microscópica, es por esto, ¿no? Porque en algunos casos tenemos anomalías en el sistema de conducción, alteraciones en las arterias del seno auricular y nudo auriculoventricular, ¿no? Entonces, a veces hay hiperplasia fibromuscular, alteraciones congénitas, puede ser en el nódulo auriculoventricular, vías accesorias, ¿no? Que no vamos a poder observar su presencia en el examen macroscópico. A ver, chicos, un minuto por Muy bien. Pero puede también ocurrir muerte súbita de índole de origen no cardíaco. De origen no cardíaco. Y aquí tenemos a patologías de la arteria aorta.
el aneurisma ateromatoso es el más común de los aneurismas de la aorta. Está localizado con mayor frecuencia en el segmento abdominal. Por lo general rompen hacia el retroperitoneo. O puede haber aneurismas o hematomas disecantes de la aorta. Esto yo sí lo he visto más o menos con alguna frecuencia como responsable de las muertes súbitas. Y macroscópicamente pues se observa un desgarro, generalmente en la porción proximal de la arteria ascendente, de dirección transversal y de bordes nítidos. Puede originar un hemotórax o un hemopericardio. Microscópicamente la ruptura de las fibras elásticas y la pérdida de células musculares lisas. Un aneurisma sifilítico, lesión terciaria que afecta generalmente el arco aórtico. Tampoco lo he visto con frecuencia, no, de hecho nunca he visto esto, ¿no? Generalmente ya pues con el tema de la penicilina y los antibióticos ya un poco difícil ver este tipo de patologías. En el sistema nervioso central, las hemorragias subaracnoideas de 4 a 5%, eso es frecuente. En su mayoría son debidas a ruptura de los aneurismas, estos donde en el polígono de Willis, principalmente en la parte anterior, ¿no? Las arterias caróticas internas, las cerebrales anteriores, las comunicantes anteriores, todo lo que es anterior, ¿no? Angiomas, malformaciones arteriovenosas, pero de estas hemorragias subaracnoideas, lo más frecuente es esto de acá, ¿no? Los aneurismas en lo que son las arterias caróticas internas, cerebrales anteriores y las comunicantes anteriores. En la epilepsia, el probable mecanismo de muerte se relaciona con la inestabilidad autonómica. eh, Durante o después de la crisis, apnea, edema pulmonar, arritmia cardíaca, ¿no? Son pacientes que están más propensos a la arritmia cardíaca. Pero el diagnóstico de exclusión debe darse por antecedentes, hallazgos macroscópicos, análisis toxicológicos. En el sistema respiratorio lo que más encontramos son los trombos embólicos de la arteria pulmonar. Ya esto sí se observa con relativa frecuencia, mucho tiene que ver el tema de las varicosidades en las venas de los miembros inferiores. Ya entonces, en este tipo de cadáveres donde yo observo un tromboembolismo de la arteria pulmonar, estoy obligada a tener que verificar si el trombo no ha partido de estas venas. Entonces hay que verificar las venas a nivel de los miembros inferiores, ¿ya? Bueno, y aquí tenemos también factores predisponentes, pues obviamente es la edad, pacientes que tienen o han pasado una cirugía mayor, ¿no? Esto recientemente, por eso es tan importante el vendaje de los miembros inferiores, ¿no? Te has dado cuenta cuando hacían sus prácticas, ¿no? A los pacientes que estaban pasando por cirugía o que iban a tener eh, un acto quirúrgico, siempre el vendaje de los miembros inferiores, ¿no? Justamente evitar este tipo de complicaciones. El asma bronquial, la obstrucción de la vía aérea por moco, hipoxia, acidosis respiratoria, aumento de la irritabilidad del miocardio.
Epiglottitis por Haemophilus influenza, que también con el advenimiento de la vacuna y de los antibióticos es algo difícil de poder ver. En el aparato digestivo, ruptura de varices esofágicas, úlcera gastroduodenal, tromboembolia de la mesenteria con infarto intestinal. Esto sí es relativamente frecuente observarlo, sobre todo en pacientes mayores. Peritonitis por perforación. En el sistema endocrino, diabetes, coma diabético, valores elevados de glucosa, cuerpos cetónicos en humor vítreo. En la sangre, anemia drepanocítica, leucemia no diagnosticada, esplenomegalia importante, ruptura y hemorragia. En el aparato genital femenino, casos de embarazos ectópicos rotos, embolia de líquido amniótico, ruptura uterina. Y bueno, una cápita especial lo condiciona la muerte súbita en el lactante, ¿no? La muerte súbita de un lactante, un niño pequeño, que es inesperada por la historia y en la cual un examen post-mortem completo no logra demostrar una causa de muerte adecuada. Pero existen factores de riesgo, ¿no? Generalmente son niños entre 2 y 4 meses. Los varones tienen una relación de muerte en una proporción de 3 a 1. En los gemelos es 5 veces mayor. Eh, la estación tiene una mayor incidencia en época de frío, clase social baja, bajo peso en nacer, prematuridad, retraso de crecimiento uterino, intervalos cortos entre los embarazos, bajo control gestacional. Entonces son factores de riesgo que pueden predisponer a ello, ¿no? El abordaje, la historia clínica, el escenario de muerte, hay que tener bastante cuidado, no descartar un infanticidio. La autopsia en el examen externo podemos encontrar material mucoso o espumoso, a veces con tinte hemático alrededor de la boca o de la nariz. La posición generalmente en decúbito prono y en el examen interno petecas viscerales, congestión y edema pulmonar. Eso es lo que encontramos. Casos en que los únicos hallazgos son los característicos del síndrome de muerte súbita del lactante o en los que no entran alteraciones significativas. También pueden ser necrosis blancas. Casos en que las alteraciones detectadas en autopsia tienen entidad suficiente para explicar el fallecimiento, muertes explicadas y más frecuentemente bronconeumonías. Y bueno, dijimos que íbamos a desarrollar este tema de muerte súbita en deportistas. Fíjense, la muerte súbita de un deportista, entonces, en realidad para nosotros condiciona una verdadera tragedia que golpea inesperadamente a uno de los grupos más saludables y de mejor condición física de nuestra sociedad y que más se valora en nuestra sociedad, que son los deportistas. Entonces, es un dramático contraste entre un deportista vigoroso compitiendo a un alto nivel con una víctima inmóvil, inerte, poco después, o generalmente esto en una cancha, ¿no? Si vamos a la historia, vamos a reconocer que se considera Filipides, que fue el primer deportista que murió súbitamente tras haber corrido una maratón a Atenas en el año 49 a.C., con las noticias de la derrota militar de los persas, ¿no? Entonces llega, ¿no? Filipides llega y corrió como un soldado, ¿no? Sin cesar, tras la victoria de los persas para llevar la buena noticia a su jefe, ¿no? Y a su pueblo, y falleció inmediatamente luego de haberla comunicado, ¿no? Estas son algunas imágenes que ustedes pueden evidenciar. Entonces, el ejercicio, chicos, no tiene por qué causar ningún tipo de arritmia, ¿no? Y muchos médicos, incluso cardiólogos, no están familiarizados con esto, ¿no? El ejercicio no tendría por qué causar ningún tipo de arritmias. ¿Ya? La, el conocimiento de esto es importante.
para el tema de las evaluaciones médicas que pasan nuestros atletas. Debe tenerse en claro ello, ¿no? Entonces, las personas que se encuentran haciendo ejercicio muy fuerte antes o en el momento de tener un infarto están en un mayor riesgo de muerte súbita. Eso también teníamos, ya lo hemos visto anteriormente, que era uno de los factores que nos predisponían a muerte súbita, ¿no? Miren, dentro de los antecedentes, ¿no?, que podemos conocer como hechos importantes de muerte súbita en deportistas. El 26 de junio, ¿no?, se disputaba un encuentro internacional de fútbol entre la selección de Camerún y Colombia, y de repente en el minuto 72 del partido se desplomaba sin causa aparente el centrocampista camerunés Marc Vivien Foé, y 2 semanas después, y a pesar de que anteriormente se había especulado con que la causa podría haber sido un aneurisma cerebral, la autopsia reveló que padecía o sufría de una miocardiopatía hipertrófica. Ahí está, ¿no? Entonces, miren cómo se da esta hipertrofia septal, ¿no? Septal, miren, y de alguna manera va comprimiendo, pues, ¿no? Aquí va presionando la válvula mitral, ¿no? Va causando una obstrucción en el flujo de sangre. Entonces, la hipertrofia del ventrículo izquierdo, en especial de la porción septal, causa una disfunción diastólica con una obstrucción del flujo sistólico de salida. Se da un movimiento anterior sistólico de la válvula mitral con un vaciamiento excesivo del ventrículo izquierdo. ¿Cuáles son las causas de muerte súbita de deporte? Bueno, difieren los deportistas menores de 30 años comparados con los mayores de 30 años. Enfermedades cardiovascular estructural, miocardiopatía hipertrófica, hipertrofia ventriculares concéntricas idiopáticas, miocarditis, fibrosis subendocárdica focal, ejercicio físico extenuante está como factor presente en todas ellas. Anomalías estructurales vasculares, anomalías de las arterias coronarias, arterias hipoplásicas, enfermedad coronaria, ruptura de la aorta, arteria coronaria con recorrido subepicárdico, malformaciones arteriovenosas cerebrales, enfermedad valvular, prolapso de la válvula mitral, anomalía de Epstein y de la válvula tricúspide, enfermedades cardíacas reumáticas. Este era otro caso importante, ¿no? Este era un futbolista que había sido contratado para para jugar en un equipo que se llama Millonario, ¿no? Los Millonarios, y debió abandonar el fútbol muy joven, a los 27 años, ¿no? Por una afectación cardíaca, ¿no? Eh, Luego de varias semanas, varias consultas, varios exámenes de médicos, porque no aceptaba la realidad, ¿no? Hasta que un día le dijeron eso, ¿no? Señor Funes, el fútbol o la vida, ¿no? Y tuvo que elegir, ¿no? Entonces, luego de un brillante futuro, tuvo que abandonarlo por una afectación cardíaca. Contraindicaciones para el ejercicio intenso, esto es importante tenerlo en claro. Cardiopatía hipertrófica, hipertrofia ventricular izquierda concéntrica idiopática, síndrome de Marfan, cardia isquémica, insuficiencia cardíaca congestiva, anomalía congénita de las arterias coronarias, arritmias ventriculares de alto grado, enfermedad valvular severa, coartación aórtica, miocarditis aguda, miocardiopatía dilatada, síndrome del QT largo idiopático, cardiopatías congénitas, cianosantes, hipertensión pulmonar. Ahorita podemos un síndrome de Marfan característico, el biotipo, ¿no? Los brazos largos, planos también, los dedos, ¿no? Y son imágenes que nosotros vemos en semiología, ¿no? Dilatación de la aorta, aracnodactilia, pectus excavatus. El ejercicio físico habitual no competitivo
sí protege contra la muerte súbita, especialmente en varones, ¿no? Por eso hay que evitar la vida sedentaria. Algunas personas con atletas entrenadas por largo tiempo pueden tener muerte súbita. Las necrosis practicadas en zonas han demostrado anormalidades de la fibra miocárdica tipo hipertrofia septal asimétrica concéntrica y anormalidades congénitas de las coronarias. El personal de medicina deportiva, los médicos de los equipos, consultores, así como los preparadores deportivos y las plantillas de entrenadores son los responsables de la salud de estos deportistas, ¿no? La responsabilidad incluye a los deportistas, tanto jóvenes como mayores, que compiten en actividades de enseñanza primaria hasta niveles profesionales. El chequeo cardíaco puede evitar la muerte súbita en atletas jóvenes. La miocardiopatía hipertrófica es una enfermedad hereditaria, en realidad el más común de los trastornos genéticos que afecta el corazón y aparece en una de cada 500 personas. Investigaciones recientes muestran que existen 10 genes que, si se sufren mutaciones, originan cambios en las estructuras del miocardio. Hay una imagen de un atleta pasando examen médico. La miocardiopatía hipertrófica, eh, con un 26%, aparece en este trabajo como las dos causas, el con motus cordis, la causa más frecuente de inesperada instantánea de deportista, ¿no? Entonces es una situación poco frecuente, pero que puede aparecer como consecuencia de un golpe en el pecho causado por un objeto romo sin herida penetrante. Este golpe genera una fibrilación ventricular que desemboca o que termina en la muerte. ¿No? El defensa de Sevilla, Antonio Porta, falleció el martes, 3 días después de desmayarse en la cancha de un partido contra el Getafe, ¿no? Son algunos de los casos más sonados de muerte súbita en ejercicio. Las personas que se encuentran haciendo un ejercicio muy fuerte antes o en el momento de tener un infarto están en mayor riesgo de muerte súbita. Las personas bien entrenadas o atletas por largo tiempo y entrenamiento sostenido pueden padecer muerte súbita. Autopsias practicadas, estos individuos han demostrado normalidades en la fibra miocárdica, tipo hipertrofia septal asimétrica concéntrica y anormalidades congénitas de las coronarias. Y el ejercicio físico habitual no competitivo protege contra la muerte súbita, especialmente a los varones. Muy bien, chicos, eso es todo. Entonces hemos terminado la clase teórica. Vamos a esperar entonces para iniciar las prácticas con el grupo que le corresponde el día de hoy. Muchas gracias.